Ok, hermanos, bueno, vamos a retomar nuestro estudio donde nos quedamos de la Biblia de manera cronológica. La semana pasada terminamos allí en el primer libro de Samuel 15, más o menos, es donde, sí, que es el Samuel, primero de Samuel 15. Y ahorita vamos a retomar a partir del 16, vamos a terminar el libro de Samuel. Vamos a ver por ahí algunos de los salmos que nos hemos ido encontrando en nuestra lectura. Vamos a entrar al segundo libro de Samuel también. Y si todo sale bien, espero que lleguemos hasta el libro de Crónicas, que es el que ya empezamos a leer también, ¿no? Entonces, arrancándonos, retomamos justamente, si tienen su Biblia, les voy a pedir que tengan ahí su Biblia a la mano porque en diferentes ocasiones las vamos a ocupar, porque nos quedamos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y aquí nos encontramos con la introducción de David, el cual, pues como todos lo hemos escuchado, al menos alguna vez en nuestras vidas, pues David es uno de los personajes más, pero más relevantes de la Biblia. El Señor lo escogió directamente a él. David no era el primogénito, no era el más alto, no era el más fuerte. A diferencia de Saúl, David no era tan alto, como les comentaba, pero lo que sí nos dice la Biblia era que tenía buena presencia física. Tal vez no era el más fuerte de su familia, o quién sabe, pero tenía buena presencia física el muchacho. De hecho, más adelante, ahorita vamos a llegar allí, nos mencionan que David defendió sus rebaños de leones y de osos que lo atacaban. Así que podemos deducir también que aunque no fuera muy alto, sí era bastante fuerte. O sea, David estaba corrioso. Ya para, digo, si yo me escamo luego con un perro que me empieza a ladrar aquí en la calle, y siento que me va a morder y me va a arrancar el pie, imagínense tener que aventarse un tiro con un león, ¿no? O con un oso. O sea, yo no sé si les ha tocado ver en algún zoológico a algún oso, pero esas cosas están grandísimas. Entonces, este, digo, nuestro muchacho David era guapo, era guapillo, dice también la Biblia, que estaba guapo el muchacho, estaba bonito, pero estaba fuerte, estaba macizo, estaba corrioso. Entonces, independientemente de todas esas cosas, David tenía algo único, algo que nos van a narrar posteriormente, y es que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y esto es algo que vamos a retratar mucho a lo largo de su vida, justamente, porque a pesar de muchos errores que cometió, porque también cometió bastantes errores David, algo que se nos va a resaltar de su vida es que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y así, con la indicación de Dios, Samuel escogió al más pequeño de la familia de Isaí para ungirlo como rey. De David también se resalta su buen parecer, ser rubio. Hay algunas versiones que dicen que David era rubio, pero otras versiones como la NBI dicen que era pelirrojo. Entonces, me fui ahí a buscar justamente cuál era, así como el viernes, cuál era la palabra que se utiliza para decir que era rubio, pelirrojo, y la palabra en hebreo es admoni, así como se escucha, Admoni, admoni, que es una palabra derivada de otra palabra que significa enrojecerse o rubor. Entonces podemos inferir que más bien David era un poquito más pelirrojo que rubio, aunque tal vez podríamos pensar en él como alguien tal vez trigueño incluso. Entonces, digo, no hay manera de tener una foto, la descripción de pronto es un poco vaga respecto a esto, pero es curioso que la Biblia resalte este hecho. La semana pasada hablábamos, ¿no? Con Saúl justamente de que se nos decía que era un hombre de buen parecer, alto, o sea, nos resaltaba las características físicas de Saúl y que lo vuelva a remarcar aquí con David es algo bastante interesante. Al final David fue ungido y el Espíritu de Dios estuvo con él. Inmediatamente en la narración que tenemos allí de que David fue ungido y que el Espíritu de Dios empezó a estar con él, tenemos que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. O sea, allí luego en esta parte de la historia nos dice, ok, el Espíritu llegó con David y dejó a Saúl. Pero algo que nos marca es que tuvo un espíritu maligno, que Saúl tuvo un espíritu maligno que lo empezó a atormentar. Y aquí es donde nos van a resaltar una característica importante de David. David era músico.
Estamos en una etapa muy, muy, muy temprana de la historia como la conocemos y no hay muchas cuestiones arqueológicas que nos ayuden a saber cómo era la música en ese tiempo. Ahorita les voy a compartir un video de un cuate que hizo una investigación respecto justamente a la historia de David e hizo una reconstrucción de cómo es que podrían ser las liras en ese tiempo, pero el resaltar que David era músico es algo es algo muy vago, por decirlo. Para los que me conocen un poquito más, yo estudié música, estudié composición, y justamente una de las cosas que se hablan en estas clases de historia de la música es que tenemos registro de la música así, del año 1500 de nuestra época para acá. O sea, nosotros podemos saber cómo era la música del año 1500 para acá. Antes de eso, no tenemos manera de saber cómo era la música. No hay manera. Todo lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, de música prehispánica, por ejemplo, aquí de México, es, es casi seguro que no era como era en ese tiempo. Unos pueden hablar de tradición, otros pueden hablar de otras cosas, pero no hay manera habida en la cual nosotros podamos saber cómo era la música de esa época. Tenemos que eran los cantos de David, ¿no? Tenemos los salmos, tenemos algunos proverbios que también eran cantados, pero no sabemos cómo eran estos cantos. Sabemos, por ejemplo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que algunos eran para coro, otros eran para cantarse con instrumentos de cuerda, otros eran para cantarse con instrumentos de viento, porque los salmos así los dicen en sus títulos, que se tenían que cantar así, pero no sabemos más. Sabemos que David tocaba la lira, un instrumento parecido al arpa, y a través de esto le permitió expresar muchos de sus pensamientos y experiencias a través de los salmos, los cuales vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí quiero mostrarles justamente este video, porque estuve investigando mucho respecto al cuate que vamos a ver ahorita. Es un tipo que, según lo que narran acerca de él, hizo una investigación, no tanto de cómo es la música o de cómo era la música, sino cómo era el instrumento con base en descubrimientos arqueológicos de instrumentos de esa época. Recordemos que estamos hace muchísimos, muchísimos años antes de Jesús, estamos alrededor eh, déjenme, para que no les vaya, dicen en mi pueblo, no les vaya yo aquí a mentir, no les vaya yo a echar una mentira. Estamos alrededor de... ah, 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 estamos en el 1040 antes de Cristo, ¿vale? Según la fecha temprana. Según la fecha temprana, eso ya lo platicamos la vez pasada, un poquito acerca de estas dos fechas que podemos tomar respecto a lo de la Biblia, la fecha temprana y la fecha tardía. Entonces, respecto a la fecha temprana, David nació en el 1040 antes de Cristo. Entonces, pónganle que está ya un poquito más grande, pónganle unos 18 años, 20 años, nos ubicamos por ahí del 1020 antes de Cristo, ¿no? Para este momento. Entonces, este cuate lo que hizo es que con base en algunas investigaciones respecto a instrumentos rescatados de estas épocas que encontraron enterrados y por todos así, hizo un instrumento, según él, lo más parecido a cómo se podría haber visto una lira, un arpa. Entonces, con eso, él lo que hace es interpretar algunas canciones. Ya después viene una cuestión musicológica de cómo pudo haber sonado. Tal vez por ahí algunas cosas nos suenen parecidas, pero los voy a dejar con el video, ¿no? En este video él está interpretando el Salmo 23, justamente. Lo está interpretando en inglés, está subtitulado. No, creo que lo está interpretando en hebreo. Ahorita lo corroboramos. Pero está interpretando el Salmo 23 con la lira y con su voz. Entonces vamos a ver nada más un fragmento de este video. Sí, está en hebreo.
נפשי ישובב, ינחני ומעגלי צדק, למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמוות, לא אירא כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, דשנת ושמן ראשי כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בית אדוני לאורך ימים. Ok, les comparto este video porque, digo, vamos a ver ahorita cuestiones con los salmos, pero principalmente porque tenemos que el primer encuentro que tienen David y Saúl es justamente cuando Saúl está siendo atormentado por este espíritu maligno y mandan a traer a David, que era un personaje que sabía tocar la lira. Entonces lo llevan ante el rey para que pudiera estar a su servicio cada vez que este espíritu lo atormentaba, David tocaba y entonces Saúl se calmaba. Y ahora algo interesante que podemos remarcar es, eh, David se supone que para este momento ya había sido ungido por Samuel, perdón, ya había sido ungido por él, pero Saúl no lo sabía. Hay algunos historiadores que dicen que esto pudo haber sido antes incluso de que, de que Samuel lo ungiera y que ya estaba David allí. Por eso, por ahí Samuel lo podía ubicar un poquito más, pero se debate mucho esa posibilidad. Muchos hablan de que ya David ya era ungido para este momento en el que lo llevan delante de Saúl para hacer esto. Y la siguiente parte de la historia nos muestra a David en uno de sus momentos más memorables. De hecho, una de las historias de la Biblia que yo creo que todos más conocemos, que es esta batalla con los filisteos y la derrota del gigante Goliat. Recordemos, perdón, que los israelitas llevaban un buen rato batallando con los filisteos. Durante todo el libro de los jueces vemos que uno de los principales enemigos de los israelitas eran los filisteos. Y lo vemos aquí también en Samuel. Todo el primer libro de Samuel casi son las batallas siempre con los filisteos, o sea, los pleitos todo el tiempo eran con los filisteos justamente por la cuestión del terreno. Y pues ya ven que me encantan los mapas, ¿no? Entonces les voy a poner aquí este mapita para que nos ubiquemos justamente dónde es que se estaba librando esta batalla.
la historia nos dice que estamos en... estamos ahí en Samuel, primero de Samuel 17, y justamente se encontraban en los filisteos en Efes Damín, que queda entre Soco, en Judá, y Aseca. Entonces ahí tenemos el valle de Ela, tenemos a Soco y tenemos a Aseca, justamente allí en esa región. Los israelitas estaban en el valle de Ela, justamente, y es allí en ese punto intermedio donde se va a situar esta batalla. Ahora, quiero que vean justamente esta parte del terreno de los filisteos. Estamos aquí en la región de Judá, lo que el terreno más bien que los de la tribu de Judá ya habían conquistado para este momento, algunas de las ciudades que ya habían conquistado. Tengan presente aquí Ziklag, que más adelante va a ser muy importante. Tengan ubicado aquí donde está esta región. Pero justamente tengamos aquí presente esta región que no es como tal montañosa, de hecho ya está en las faldas de la montaña, es un terreno más bien plano, pero las montañas están ahí a un lado. Justamente nos dice que cuando los filisteos fueron derrotados, empezaron a correr hacia las montañas justamente para esconderse. Entonces, en esta región fue librada la batalla con los filisteos aquí. Y lo único que quiero resaltarles respecto a esta batalla, porque creo que es una historia muy, muy conocida, de la cual se pueden sacar muchas cosas, pero un hecho, Goliat era un héroe, o se les llamaban así, los héroes o campeones en esa época. Él era el campeón de los filisteos y medía pues alrededor de 3 metros. Era un tipo bastante alto, ¿no? La práctica de los campeones era para minimizar las bajas en la batalla. Así cuando dos naciones estaban en guerra, se elegía solamente a los campeones para librar una única batalla. Al final, quien ganara, ganaba la batalla completa, básicamente. Y así se procuraba tener el mínimo de bajas en un ejército para no debilitar tanto a la nación y no tener que asesinar al rey. Los perdedores normalmente se entregaban voluntariamente, al menos por un momento, hasta que se volvieran a rebelar. Por eso, en esta batalla, Goliat salía todos los días a gritar por un contrincante, pero los israelitas no estaban caracterizados por tener campeones en sus filas o tener héroes dentro de sus filas. Tenían toda la historia de los jueces, de estos caudillos, pero no eran caracterizados por tener un campeón como tal. Su fuerza en realidad estaba en la unión como ejército, pero sobre todo en que Dios era su líder en la batalla. Aunque Saúl, siendo rey, era probablemente un contrincante a la altura, al menos de estatura, Saúl era el rey y no iba a librar este tipo de batallas, por lo que el pueblo estaba en un periodo de espera, a ver qué era lo que iba a pasar, qué era lo que se iba a decidir en ese momento. Y una de las historias con las cuales me gusta mucho comparar esta parte de David, yo no sé quién le tocó ver o si vieron esta película de Troya, muy famosa con Brad Pitt y Orlando Bloom, esta película épica, justamente. Ahí hay una batalla de héroes, está representada una batalla de héroes, casi al principio de la película, entonces es básicamente un personaje el que va a pelear contra el otro en representación de todo el ejército. Quien gana, básicamente gana la batalla completa. Entonces, esto es lo que está pasando en esta parte. Y David tenía consigo al Espíritu Santo. Por eso cuando llega, lo manda a su papá a llevarle comida a sus hermanos que estaban ahí en la batalla. Y de pronto llega y escucha a Goliat que está gritando las maldiciones que estaba vociferando. El celo del Señor lo consumió. Recuerden que el Espíritu Santo ya estaba con David. David no podía quedarse así. No podía concebir incluso que nadie del ejército estuviera haciendo algo, que estuvieran allí pasmados de miedo. ¿Cómo era posible que el ejército del Señor, que había conquistado bueno, gran parte ya de la región de Canaán, estaba pasmado por un solo hombre?
¿Cómo era posible que el ejército del Señor se encontraba aterrado ante una batalla? ¿Acaso se habían olvidado de su Dios? ¿Acaso Saúl como el rey se había olvidado de Dios? Entonces David se puso en acción, pero no estaba capacitado para la guerra, David. Otra vez, aquí David nos cuenta de que él había peleado contra leones, había peleado contra osos para, para defender a su rebaño de ovejas, pero nada más. O sea, David no tenía ningún entrenamiento en guerra, en técnicas militares, en absolutamente nada. Y cuando llega, algo curioso que nos lleva a la narrativa es que parece que Saúl lo reconoce. En un inicio dudó de David un poco, pero como vemos un poco más adelante, en realidad, pues no lo conocía tan bien. Si bien David trabajaba para él, estaba allí en la corte, era el que tocaba la lira para que él estuviera tranquilo. En realidad, Saúl, pues no era como que le hubiera prestado mucha atención a David, ¿no? Sí estaba allí, sí se andaba rondando por allí, pero pues es uno más de los que están sirviendo aquí en el palacio. Y eso nos lleva justamente a esta parte de David cuando va a la pelea con su honda y sus 5 piedritas o sus 5 rocas. La honda era un arma muy común para la época, justamente para los pastores, ya que les permitía defenderse de grandes depredadores, tal como nos lo cuenta David. Y si bien David, otra vez, no tenía entrenamiento militar, era muy hábil con la honda. Eso sí, David era muy hábil con esta herramienta. Cuando estuvo frente a Goliat, cuando estuvo frente a frente contra Goliat, lo más importante no era la habilidad que tenía, incluso aunque fuera un maestro de guerra, cuando estuviera delante de Goliat, lo más importante no iba a ser eso, no iban a ser sus capacidades. Lo más importante para David era su confianza en Dios y la conciencia de que quien peleaba por el pueblo era Dios, no él. Eso es lo que hay que resaltar justamente de este momento en la batalla. Y es así como David vence a Goliat. Los israelitas se envalentonan y vencen por fin a los filisteos, al menos por ahora en esta batalla. Esta es la primera gran victoria de David y marcó el rumbo de su ascenso. A partir de aquí, David se va para arriba. La gente lo empieza a conocer, el pueblo lo empieza a conocer. Y todo esto nos refleja que David se empezaría a convertir en una figura poderosa en Israel, de hecho, y tendría cada vez más y más y más influencia, no solo en el ejército, sino en las ciudades como tal. Cuando la gente empezara a escuchar las noticias de David, lo que él había hecho, recordemos que venimos de un periodo de jueces, recordemos de un periodo donde un personaje se levantaba y libraba a una ciudad, a una región o a todo el pueblo completo. Entonces venimos de esa narrativa en la historia y de pronto Saúl aquí está, ya ganó unas batallas por allí, pero de pronto aquí se queda pasmado frente a los filisteos y de pronto se levanta David y vence al gigante Goliat y matan a no sé cuántos filisteos en esta batalla y los decapitan. Está bien intensa la historia aquí que estamos escuchando. Pero entonces las historias de David se empiezan a escuchar por toda la región y cada vez empieza a crecer su popularidad. Saúl era bien consciente de esto. Y si bien la decisión de cambiar de rey ya había sido tomada, aún no era el momento de reemplazar a Saúl. Él era consciente de la creciente popularidad de David como un héroe. David se estaba empezando a ser un héroe para el pueblo. Y esto generó resentimiento, generó inseguridad y generó celos en Saúl. Y a partir de aquí vamos a ver a un Saúl totalmente consumido, pero consumido así con todo, por esta inseguridad. De hecho, lo vimos la semana pasada. El carácter de Saúl era probablemente su mayor debilidad, su inseguridad, los malos sentimientos, los malos pensamientos que normalmente gobernaban su cabeza, fue lo que lo llevó al hoyo. Y nos demuestran a lo largo de su vida que tenía una falta de carácter este personaje. Y el siguiente momento que vemos aquí para resaltar en la vida de David es su amistad, perdón, con Jonatán o Jonatán, depende de cómo lo quiera uno pronunciar. Y aquí quiero hacer una ronda así, primera de preguntas. Rápidas. Así como los tengo aquí en mi pantalla. Entonces, voy a empezar con la hermana Basi. ¿Qué es lo que usted más resaltaría? Así, 1 o 2 palabras nada más, no más que eso. ¿Qué es lo que más resaltaría de la amistad entre David y Jonatán?
Espérame, su micrófono. Una, una amistad verdadera de amor. Una amistad verdadera de amor, ok. Hermano José Luis, ¿usted qué es lo que más resaltaría de esta amistad? Pues es que eran grandes amigos, muy, muy grandes amigos. Crecieron juntos, pues en todo lo que hacía uno lo acompañaba el otro, eran los grandes, grandes amigos. Ok, ok. Crecieron juntos y entonces hicieron muchas cosas juntos. Entonces empezaron a establecer esta relación. Adriana, ¿qué es lo que más resaltarías de esta amistad? Sí, pues además porque sí había mucho amor, pues la lealtad, la fidelidad de, de Jonatán para David, que vamos a ir viendo cómo se acrecenta conforme Saúl empieza a querer matar a David. Entonces, a pesar de Jonatán ser el hijo de Saúl, pues antepone su amor y su lealtad a David, es lo Ok, que yo diría. ok, muchísimas gracias, Adriana. Hermana Mabe, ¿usted qué es lo que más resaltaría de la amistad de David y Jonatán? De lo que leyó. Su- Ah, Perdón, la lealtad que le tenía a David, ¿no? Y al haber crecido juntos, este, pues el amor, porque sí lo amaba como un hermano. Ujú. Y ok, abogaba por él, este, con su papá para mediar las cosas, ¿no? Porque ya ve que Saúl quería pues matar a David porque sabía que él iba a ser el próximo rey y Saúl quería que Jonathan fuera el rey, pero Jonathan él sabía pues que le correspondía a David más que a él. Entonces resaltó eso, su lealtad y su amor a David. ok, ok, muy bien. Eli, misma pregunta. En un versículo leemos que la vida de Jonatán quedó ligada a la vida de David. Entonces, yo creo que porque Jonatán pues vio en el actuar de David que el Espíritu del Señor estaba en él. Y comparando cómo se había estado portando su padre, pues él dijo, si el Espíritu del Señor está con David, pues yo debo de estar con él. Es lo que yo pienso. No, 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 perfecto, muchísimas gracias. Pastor, no sé si también está por ahí la hermana Tere. Y por aquí anda, pero bueno, yo creo que podemos resumir en una amistad muy, muy, muy especial. No, no, fue una amistad normal. Digamos que fue un poco más allá de lo que es una amistad normal. ¿Por qué? Porque pues, se demostraron lealtad, como decían, se demostraron fidelidad, se demostraron pues, que aún podían dar la vida uno por el otro. Entonces fue una amistad muy especial. Ok, perfecto. No sé si la hermana Tere, que esté por ahí, que quiera responder algo. No, ahorita está andando por otro lado. Ah, Por ok, aquí anda, no, pero está bien. bien, no, no se preocupe, está bien, está bien. Ok, primer libro de Samuel 18, del 1 al 4, del 1b al 4 dice lo siguiente. Jonatán entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. 18 del 1 al 4. Jonatán hizo un pacto con David porque lo Primera de quería como Samuel a sí 18 mismo. del 1 al 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Esta historia de amistad se empieza a entretejer en medio de la envidia creciente de Saúl. Y lo vamos a ir viendo justamente en diversos momentos, cuando la tensión empieza a crecer, a crecer, a crecer, de pronto llega Jonatán a liberar un montón de esa tensión, a darle un montón de cariño, de cuidado a su amigo, y como decían también, de ser un mediador entre este pleito que se traía Saúl con David. Pero aquí quiero detenerme no mucho, nada más rápido,
así, porque hay algo que yo he escuchado mucho, muchísimo, muchísimo en los últimos años, y sí quisiera que lo tengamos presente porque espero que no les pase, pero si algún día lo llegan a escuchar, tengamos manera de responder ante esto. Hay una cuestión que pasa en la actualidad, hermanos, y es el hecho de que nos cuesta mucho hablar de relaciones. Muchísimo, 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 muchísimo. ¿Por qué? Vivimos en una época, vivimos en una época hipersexualizada, se lo llama así. Todo tiene que ver en muchos aspectos, ya sea contenido visual, contenido de cualquier tipo, en realidad, y muchas cosas que vemos, escuchamos, tenemos que nos rodean con esta cuestión de la sexualidad. Y debido a eso, mucha cuestión de las relaciones se ha roto o la concepción que tenemos con base en las relaciones se ha roto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier relación que empiezas a tener con alguien, con quien sea, automáticamente se lleva a que tiene que ser una relación casi casi de pareja, ¿no? Hacia allá. Y si no lo es, le cuesta mucho a la gente comprender que alguien pueda tener una relación con otra persona simple y sencillamente de amistad, más conforme va creciendo la amistad, conforme se va haciendo más entrañable. Ahora, eso como entrada a lo que les quiero decir. ¿Por qué? Este texto en concreto de la historia que nos cuenta entre la relación de Jonatán con David o David con Jonatán, se ha utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo dentro del progresismo actual para decir que David tenía una relación personal con Jonatán. Y mucha gente del movimiento actualmente del LGTB más plus, hablan justamente de que David y Jonatán eran muy probablemente dos personas homosexuales que tenían una relación homosexual y que entablaron, o que la relación que nos marca la Biblia aquí, que tenían ellos dos, y era tal grado, o la Biblia la marca a tal grado, porque muy probablemente los dos, pues tenían esta relación así, ¿no? Justamente una relación como tal homosexual. Entonces, muchos, de hecho, dentro de la comunidad se basan en esto para decir que la Biblia habla sobre estos temas de manera positiva. Cuando la Biblia a lo largo de toda su historia es algo que condena en concreto, ¿no? Todas este tipo de prácticas la Biblia las condena en mayor medida. Entonces, por qué les llegó a este punto y por qué empezaba con lo otro? Hay una carencia, sí, de valores en la actualidad, donde a la sociedad le cuesta muchísimo comprender que exista la posibilidad de que pueda haber relaciones de este tipo, relaciones de amistad de este tipo. Entonces, es muy sencillo decir, o de pronto para la gente se puede volver muy sencillo decir, ah, pues es que eran tan amigos, pues porque tenían una relación entre ellos, muy probablemente. De pronto a nosotros, como estamos inmersos en esta sociedad, también nos cuesta comprender que alguien pudiera tener una relación de amistad de este tipo. Por eso justamente de pronto utilizamos este tipo de términos. Es que era una amistad que era más allá todavía de cualquier amistad. Porque de pronto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo no sé si ustedes han tenido una amistad de ese tipo alguna vez en la vida. Estamos acostumbrados a tener amigos, estamos acostumbrados a tener amistades de años y probablemente de toda la vida, pero yo no sé si ustedes pudieran decir que han tenido una amistad como la que tuvo David y Jonatán, por ejemplo. Tal vez no, o tal vez ustedes digan, sí, yo tengo una persona con la cual crecí, viví y hice muchísimas cosas desde chavo y todo eso, y ahorita que soy adulto, seguimos teniendo esa relación y crecimos y nos queremos y así. Yo, por ejemplo, así nada más para decírselos, ¿no? Tan fácilmente. Yo no sé si alguna vez ustedes a algún amigo le han dicho te amo como amigo. O sea, en verdad, a un amigo que ustedes consideren su amigo o amiga, que ustedes le digan, es que yo te amo porque eres mi amigo y te amo como mi amigo. Es una práctica a la que no estamos acostumbrados, para nada, para nada, para nada, para nada.
que tiene que ver mucho con nuestra sociedad actual. Sí, lo tiene que ver muchísimo, muchísimo. Pero de eso a llevar o querer llevar una concepción totalmente errónea y totalmente pervertida de nuestra actualidad a lo que era la relación de David y Jonatán, sí nos puede llevar a muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o decir ante una situación así? Ciertamente era una, como lo hemos dicho, era una relación de amistad profunda, como muy poca gente, o como en realidad, no quisiera generalizar, como gente sí la puede llegar a tener con personas. Yo, por ejemplo, les puedo decir, tengo amigos de toda la vida, así, que conozco desde niño. Yo, por ejemplo, no podría decir que con esas personas, a pesar de que yo podría decir que los amo como mis amigos, si podría decir que era una relación como la de David y Jonathan. O sea, me costaría mucho decir que sería una relación de ese tipo. ¿Por qué? Porque con algunos llevo años sin hablar, así, años sin hablar. Eso sí, yo podría decir, si llego con ellos y podría platicar horas y horas y horas y horas y horas y sabría que la otra persona me escucharía y que si necesito algo, ellos me van a apoyar y que si ellos necesitan algo, yo los puedo apoyar. Pero decir eso, que yo tenía una relación como Jonathan y David, es muy complejo. Tal vez ustedes sí la han tenido, tal vez no, no lo sé, pero sí es muy importante que podamos delimitar esta parte. La relación que tenía David y Jonathan era una relación de amistad profunda, pero era eso nada más, era una relación de amistad, de hermandad, que llegó, como nos decía Eli, a un punto donde nos dice que quedaron ligados como tal, pero no más allá. Es una relación de amistad. Y justamente esta historia se empieza, como les comentaba, se empieza a entrelazar o a entretejer más bien en medio de todas estas envidias de Saúl. Y esta narrativa, justamente de la historia de David y Jonatán, es un elemento que nos permite de pronto limpiarnos el paladar dentro de una historia que tiene muchísimos matices. La historia de David y Saúl, justamente, y esta parte. De pronto que llegue Jonatán a la historia es bien refrescante, de hecho. Nos ayuda a tener momentos tranquilos dentro de todo este caos que es la persecución que va a tener Saúl contra David. Sin embargo, esta amistad tan fuerte va a terminar desgraciadamente con un final trágico, como ya lo vimos. Saúl fue cavando su propia tumba, retórica y figurativamente, al encargarle más y más tareas a David. Saúl, en su afán de decir, ok, pues voy a tronar a este chavo, no, al contrario, David seguía saliendo avante y la gente lo empezaba a querer y la gente se empezó a encariñar con él cada vez más y esto provocó todavía más celos en Saúl, a tal grado de que otra vez un espíritu malo de parte de Dios, nos dice ahí la historia, tomó a Saúl, provocando que quisiera matar a David con una lanza, le aventó una lanza 2 veces para matarlo. Y aquí quiero hacerles otra pregunta. Esta sí es abierta y si no sale alguien que la quiera contestar, yo ya saben que voy y les pregunto directamente. ¿Ustedes por qué creen que Dios envió un espíritu malvado a Saúl? Porque la Biblia es clara cuando nos dice eso. Dios envió un espíritu malvado a Saúl. ¿Ustedes por qué creen que hizo esto o que pasó esto? Alguien que quisiera comentar respecto a esta situación. Chan, chan, chan. Si me escucha, Sí, hermano Fabiola, aquí la escucho. yo opino que la voluntad de Dios era precisamente desde un principio que David fuera el rey. Y el hecho de que mandara el espíritu era porque Saúl no concebía que él dejara de ser rey y entonces seguía con su mente, ya fuera que el Señor le mandara espíritu o no, su, su idea era acabar con David, porque
no podía aceptar de ninguna manera que el pueblo y todos rindieran a David. Entonces, el espíritu que manda el Señor, pues fue para agudizar y que terminara esa persecución, esa forma en que él se había eh, ensañado en todo momento desde un principio. De ahí emana la cuestión primera, su primera pregunta de qué pensaría uno de esa gran amistad. Pero el Señor sabía todo lo que ellos se querían, todo lo que ellos demostraban, y por eso considero yo que manda ese espíritu para dar finalidad a esa persecución. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermana Fabiola. Va la pregunta directa. Marta, ¿tú por qué crees que Dios envió un espíritu malvado a Saúl? Marta, ¿estás por ahí? No, creo que no. Bueno, ahorita volvemos a preguntarle a Marta. Olga, ¿tú por qué crees que Dios envió un espíritu malvado a Saúl? Yo es algo que me he preguntado desde Egipto, pero también hay una parte en la Biblia, la voy a parafrasear, cuando dice que si quieres seguir en el pecado, que entonces los entregues. Y dice, pues si el hermano quiere seguir pecando, entrégalo a sus depravaciones y a todo esto. Entonces tal vez será como, pues que lo estaba entregando al pecado. ¿Puede ser? Ok, no, aquí estoy preguntando opiniones, no es que esté mal o esté bien, solamente es preguntarles por qué, ustedes por qué creen. Muchas gracias. Miren, hay varias maneras de interpretar esto en realidad, porque hay algunos, otra vez, algunos estudiosos de la Biblia que dicen que lo interpretan de manera literal. En verdad, Dios envió un espíritu malvado aquí y ellos hablan justamente de que esto es una muestra de que Dios tiene el control sobre todo. O sea, Marta, no te preocupes, ahorita si se puede y sabemos que lo tienes, aquí te tenemos. Si no, mientras si nos estás escuchando, así está. Bueno, regresando. Bueno, les decía que no, que sí, lo toman de manera literal y que sí, Dios pudo haber enviado un espíritu malvado a atormentar a Saúl. Y entonces esto nos demuestra que Dios tiene el control sobre todas las cosas, incluso sobre este tipo de espíritus malvados. Algunos dicen que podría haber sido un demonio, de los mismos ángeles caídos, todos estos servidores de Satanás y todo eso, y que aún dentro de todo eso, Dios tiene el control para ordenarles que vayan y que hagan ese tipo de cosas. Esa es una interpretación literal. Otra interpretación que dan algunos es, por ejemplo, que esta narración que nos hacen de un espíritu malvado era una cuestión psicológica. Y en realidad lo que Saúl estaba atravesando en estos momentos de un espíritu malvado era muy probablemente una depresión profunda, un estado mental en el cual en un estado en el cual su mente se iba deteriorando cada vez más por la perversión del pecado en su vida, en la vida de Saúl. Eso tratándole de dar una respuesta más, si la queremos ver así, más científica a esto, una respuesta más lógica a esta cuestión. Y entonces que los escritores de la Biblia lo que utilizan es un lenguaje en el cual expresan justamente el deterioro de Saúl, al menos de la mente de Saúl respecto a esto, ¿no? Entonces, al menos aquí tenemos dos maneras de interpretar esta situación, ya sea una o la otra. Lo que sí vemos o lo que la historia sí nos cuenta es que justamente está pasando que Saúl se va deteriorando cada vez más. O sea, que el estado físico y mental de Saúl se va deteriorando cada vez más.
y ya sea por un espíritu malvado o ya sea por una cuestión mental que viene acarreando a raíz de salud o que viene acarreando a raíz de su mismo pecado, el estado de Saúl se va deteriorando y eso va a ir afectando sus decisiones, su capacidad para gobernar y donde lo vamos a llegar a ver al punto de tener que consultar con una medium o con una divina, que es el punto ya más bajo probablemente de Saúl en su historia. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, a Saúl le dio miedo darse cuenta de que el Señor ya no estaba con él. Y esa es también otra parte importante, otra interpretación que dan, que en realidad el espíritu malvado no era como tal un espíritu malvado, sino que era la ausencia de Dios en la vida de Saúl y el hecho de que Dios ya no estaba con Saúl y entonces ahora sí todas las cosas estaban en todo el pecado, toda la cuestión malvada estaba en la mente de Saúl justamente. Entonces, a Saúl le dio miedo darse cuenta de esto y en cambio estaba que Dios, que el Señor ya estaba con David a tal grado que lo habían salvado de sus dos intentos de muerte. Esto generó que deseara aún más la muerte de David, pero ya no porque él lo fuera a matar por ejecución propia, sino que lo dejaría en la guerra para que allí muriera. Después, un plan mal elaborado, después de un plan mal elaborado, perdón, al final David terminó con más fama todavía y terminó casándose con Mical, otra de las hijas de Saúl. Recuerden que se iba a casar con una y después Saúl dijo, no, no, esto no está, mejor se la doy a que se case con otra. Y al final a Mical sí le gustó y se terminó convirtiendo en yerno de Saúl. Saúl aún quiere eliminar a David, pero su hijo intercede por él. Esto que nos comentaban hace ratito, está parte de la lealtad de Jonatán hacia David. Jonatán intercede por David y esto hizo que Saúl jurara que David no moriría. Pero esto fue una mentira, porque más adelante vemos cómo Saúl sigue queriendo asesinar a David con una lanza, por lo que David huye por fin con ayuda de su esposa, llegando con Samuel para refugiarse. Saúl lo manda a perseguir. De hecho, Saúl envió a un grupo de hombres para terminar con David y en ese punto, cuando está rodeado por esos personajes, tenemos la entrada del primer salmo de David registrado en la Biblia, el cual tiene el siguiente título: al director musical, sígase la tonada de no destruyas. Mictam de David, cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. ¿Quién me dice qué salmo es este? Chan, chan, chan. No lo escuché, pastor, perdón. Ah, no ¿Cuál se fue su preocupe. pregunta? ¿Qué salmo empieza con esta indicación? Es el primer salmo de David registrado en la Biblia. Al director musical, sígase la tonada de no destruyas. Mictam de David, cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. Por supuesto que no es el 23, que es uno de los más famosos. Ciertamente no es el 23. Fue de los primeritos que leímos. ¿No es el 57, Moy? Casi, pero no. Casi, pero no. Está caliente, pero no, todavía no. El 31. No, ese ya se entibió más. El título del Salmo, en su Biblia lo van a ver así: al músico principal. Al director musical, perdón. La tonada de no destruyas. 59. El ¿Ande? 59. No, el El 69. 69, 69. 58. 69. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Yo digo que es el 69. No, Para el 50. director del canto. ya lo dijo Adriana, Para justamente el 59. Salmo 59 es el primer salmo que tenemos registrado de David. Es el primer salmo que compuso como tal. Es este salmo que, como lo vemos en su título, lo compone cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. Nos encontramos en ese momento histórico. Ahora, dice ok. Mictam de David.
¿Qué es un mictam? Si su Biblia tiene por ahí algunas notas, de seguro la palabra mictam debe de tener un asterisco y abajo debe de decir alguna nota respecto a eso. Y depende de la Biblia que tengan, algunos dicen notación musical o alguna indicación musical o indicación para no sé qué. Básicamente un mictam es un poema o es una canción que eran escritas en una tablilla, así como tal. O sea, un mictam es un poema o una canción escritos en una tablilla. Esa es su principal característica. Pero este tipo de textos, los mictam, reflejan la confianza en Dios por parte del autor. Esa es su principal temática de los mictam, la confianza en Dios por parte de quien lo está escribiendo. Podemos resaltar los primeros dos versículos y el final para comprender justamente el corazón de David en este momento. Los primeros dos versículos y el 17 dicen así: líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi refugio. Tú eres el Dios en quien puedo confiar. Entonces, yo no sé si les pasó, pero de pronto leemos esto, leemos la historia de David y leemos esto que escribió y te metes cada vez más en los zapatos de David y entiendes muchas de las cosas que estaba sintiendo en ese momento, porque de pronto leemos la historia y, bueno, sí, pues lo están persiguiendo, ¿no? Pero, vaya, yo no sé si a ti alguna vez te han perseguido para matarte. Tal vez nos haya pasado por ahí algo trágico, dramático, que nos haya hecho helar la piel o la sangre, pero yo no sé si nos hemos encontrado en la situación de David. Y cuando leemos sus palabras, entonces todo empieza a cobrar todavía más sentido, porque nos metemos en verdad en la piel de David, en lo que estaba sintiendo en esos momentos. De igual manera, ahí en nuestra lectura teníamos el Salmo 11, que también nos refleja este sentido de persecución que David sentía en ese momento. Un poco más adelante nos encontramos nuevamente a Saúl profetizando, como lo había hecho cuando lo ungieron. La Biblia no nos dice si quienes profetizaban decían mensajes de parte de Dios o solamente estaban unidos en una expresión de euforia. Pero independientemente de eso, aunque Saúl estuviera profetizando, su mente y su corazón estaban lejos de amar a Dios y de pensar como Él. Y eso lo vamos viendo en este nivel de degradación que veíamos hace un momento. David empieza ya a molestarse por la constante, instigación en su contra. Ya se empieza como, oye, ya, no, ya bájale. Por lo que David se desahoga con su amigo y va y le dice a Jonatán, oye, es que ya dile a tu papá que ya le baje, o sea, ya. Una cosa es que todavía pues, está bien que pues está enojado porque pues ya le quitaron el reino y me lo van a dar a mí. Ok, está bien, pues eso lo entiendo. Pero de eso a que nomás me esté persiguiendo para matarme, o sea, ya. Saúl, a partir de aquí, ya va a destapar sus intenciones de asesinar a David, porque antes como que lo andaba ahí medio escondiendo, pero a partir de aquí ya empieza a destapar sus intenciones de asesinarlo. Y los dos amigos están obligados a separarse. Jonatán comprendió que él nunca ocuparía el trono, pero eso nunca le importó. De hecho, eso nunca hizo que fuera menos amigo de David, al contrario, él comprendía que Dios le había otorgado el reino a David y no podía oponerse a esa voluntad. Por eso esta despedida es amarga, esa despedida que vemos allí es amarga. Saúl entendía que su hijo ayudó a su peor enemigo y esto lo enojó todavía más. Eso lo vemos ahí en el capítulo 20 y de esto tenemos un evento en el capítulo 21 que hay que resaltar mucho, ya que va a desencadenar eventos futuros. David llega a Nob con el sacerdote Ahimelech, dice la NBI. En este punto, David dice una mentira para salvar su vida y la de sus hombres. Aquí quiero preguntarles otra vez, como les pregunté allá en Éxodo y como les pregunté también en Génesis con Tamar y como les pregunté con las parteras y como vimos posteriormente, no me acuerdo en qué otra historia. Mentir está bien cuando hay un bien mayor de por medio. Porque aquí la acción de David es mentirle al sacerdote para que le dé el pan y que él y que su ejército pueda comer. Se estaban muriendo de hambre para ese momento.
Y David miente diciéndole al sacerdote que el rey lo había mandado en una misión y que entonces el sacerdote tenía que darle de comer a ellos, justamente. David está diciendo una mentira en el capítulo 21 para salvar a sus hombres de morirse de hambre. ¿Está bien mentir si vas a salvar la vida de unas personas? Lo Yo vimos creo con Rahab. Esa fue la siguiente vez que lo vimos con Rahab, perdón. Yo creo que no, porque eso trasciende en la vida misma del sacerdote. Trasciende, de hecho va a trascender en la vida del sacerdote. De hecho, esta mentira va a tener consecuencias más adelante. Ahorita vamos a llegar a ver cuáles son esas consecuencias. Pero, ¿ustedes creen? Familia, esa mentira no nada más es en el momento para ayudar a todos los que iban con él, con hambre, y también pide una espada y todo a base de mentiras para salvar. ¿Y qué es lo que siente cuando sabe que esa persona que le dio de comer, que le dio el arma, la única arma, ¿sí? Fue matada con toda su familia? Entonces, ¿es bueno mentir para salvar? Yo creo que no. Tiene uno que medir las consecuencias de cualquier mentira, sea pequeña o sea grande. Pero tiene uno que medir las consecuencias de mentir. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias, hermana Fabiola. Justamente ya vimos, esta pregunta ya nos la hicimos 3 veces en lo que vamos hasta este momento de la historia de la Biblia. En todos los casos la respuesta fue no. Mentir no está bien. Aunque traiga un bien mayor, mentir no está bien. No va a justificar la mentira. Pero los personajes donde lo vimos anteriormente tal vez no eran tan relevantes o tan importantes como lo es David aquí en este punto. David mintió al decir que estaba en este lugar por orden del rey. Asimismo, pide de un pan del cual no podía y no debía comer, ya que estaba restringido únicamente para los sacerdotes. Esta era una orden expresa de Dios en la ley. Sin embargo, esta acción después es resaltada por Jesús muchos años después. Lo que pasó en esta situación, Jesús lo va a resaltar después. Entonces, ¿estuvo bien lo que hizo David? Y aquí para responder esta pregunta tenemos que ir por partes, porque en primera, David mintió para protegerse de Saúl. ¿Lo estoy justificando? No, para nada. Hay gente que sí ha intentado justificar esta mentira diciendo que en tiempos de guerra el deber de un buen soldado es traicionar al enemigo. Pero en ninguna parte de la Biblia encontramos justificación para la mentira de David. Es más, por su mentira, como ya nos lo adelantó la hermana Fabiola, van a matar a 85 sacerdotes más adelante, dejándonos que una pequeña mentira que no parecía gran cosa se convirtió en una gran tragedia. La Biblia nos deja siempre bien claro que la mentira es pecado. En todos lados la Biblia nos dice que la mentira es pecado. Y como cualquier otro pecado, es grave ante los ojos de Dios, causando toda clase de efectos dañinos. Ahora, el otro aspecto es lo que les decía, cuando Jesús toma esta situación como ejemplo, porque ahí en Lucas 6, del 1 al 5, nos narra esto y dice lo siguiente: un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de trigo y las frotaban entre las manos para comérselas. Por eso algunos fariseos dijeron: ¿por qué hacen eso por qué hacen eso ustedes? ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en día sábado? Jesús contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer y dio también a sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Teniendo eso en cuenta, Ahimelech, el sacerdote, desacató la ley para darle del pan consagrado a David y a sus hombres, bajo una mentira.
Él no sabía que lo que le estaba diciendo David era una mentira. El pan era solamente para los sacerdotes, como lo vimos ahí en Levítico 24 del 5 al 9. Sin embargo, Ahimelech consideró que las vidas y las necesidades de David y de sus hombres eran más importantes que el cumplimiento de la ceremonia religiosa como tal, y los alimentó con el pan sagrado. Su acto cumplió en última instancia con la ley suprema de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así Jesús, cuando utiliza esta historia, está mostrando que la ley de Dios no debía aplicarse sin compasión. Al contrario, hacer el bien y preservar la vida es la ley suprema de Dios. Por eso Jesús resalta el hecho de saber aplicar la ley. Y aquí está la cuestión, saber aplicar la ley. ¿Eso justifica una mentira? No, para nada, desde ningún aspecto. ¿Eso justifica que mentir está bien? Para nada, desde ningún aspecto. ¿Qué es lo que Jesús está resaltando? Que Ahimelech lo que hizo en su acto fue salvar la vida de David. David estuvo mal. Nada. David cometió un pecado. David se equivocó. Y David sí actuó mal. Y algo que vamos a ver reflejado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, algo que la Biblia siempre refleja es no esconde los errores de sus mayores héroes. No nos presenta a estos personajes, a estos importantísimos personajes, como personajes perfectos. Nunca nos los presenta así. Nos los presenta siempre como eran. Sí con sus virtudes, sí con sus aciertos, pero también con toda la bola de errores que cometieron. Porque David, a pesar de que es resaltado como un hombre conforme al corazón de Dios, también se equivocó un montón de veces. Poco más adelante, ya armado con la espada de Goliat, David, como un desertor, porque recuerden, David estaba escapando del rey, básicamente era un desertor. David se adentra en el campamento de los israelitas y llegó a Gat. Aquí lo reconocieron y David tuvo miedo de, perdón, no era del campamento de los israelitas, al campamento de los filisteos, y llegó a una ciudad que se llama Gat. Aquí lo reconocieron y David tuvo miedo de que lo fueran a matar porque sabían lo que había hecho. Recuerden que cuando regresaron de la batalla, unas mujeres profetizaron, Saúl mató a tantos y David mató a tantos. Y después esa historia se empezó a esparcir por todos los lugares. Y cuando llega David a esta ciudad de Gat, lo primero que le dicen es, ¿acaso no es ese David que mató a tantos? Ese de que se anda diciendo que Saúl mató a tantos y David a tantos, sí es ese. Entonces a David le tuvo miedo de esto, y tuvo que fingir que estaba loco para que no lo mataran, ya que en esos tiempos era una costumbre no lastimar a los enfermos mentales. Resaltamos aquí dos de los salmos que leímos, el 56, que tiene como título Mictam de David, cuando los filisteos lo apresaron en Gat, y el 34, que es un salmo acróstico, con el título Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Abimelech no es el mismo que Ahimelech, que era el anterior. Abimelech es un título que se le daba a los reyes filisteos. Los filisteos tenían varios reyes, no era un solo rey el que tenían un sistema donde tenían varios reyes por ciudades y ellos en conjunto gobernaban todo el pueblo de Filistea. Entonces, el título que se les daba era Abimelech, el título general, o sea, el nombre de este personaje que se llama, recuérdenme cómo se llamaba este rey. Aquí lo tengo anotado, pero lo tengo más anotado aquí abajo. Aquis. Aquis. El rey Aquis. Aquis. Exactamente. El rey Aquis, bueno, era el rey de la ciudad de Gat, pero el título era Abimelech. Ese era el título del rey. Por eso es que se menciona cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual lo arrojó de su presencia. Entonces, nada más para que lo tengamos allí, justamente el Salmo 34 es el que nos da la fe y legalidad de lo que está pasando en este momento.
Algunas versiones más actuales, de hecho, cambian el título al nombre de El Rey Aquis. O sea, en vez de decir cuando fingió estar demente ante Abimelech, dice cuando fingió estar demente ante Aquis. Depende mucho de la versión. Los demás salmos nos hablan de temas, otra vez, de persecución y esperanza, los salmos que leímos allí. Ahora, mientras David está huyendo, empieza a hacerse de un ejército. Y es así como entra la lectura que tenemos ahí en el primer libro de Crónicas 12, del 8 al 18, dejándonos ver cómo David cada vez más se va fortaleciendo con un ejército numeroso. Llegó a tener un ejército de 600 hombres. Y entonces llega a la cueva de Adulam, la cual saca la experiencia para el Salmo 142, que tiene el título Másquil de David cuando estaba en la cueva. Oración. Ahora, tal como lo vimos con el Mictam, el másquil es un tipo de canto o poesía que está diseñado para dar instrucción a la gente que lo escuche o a la gente que lo lea. El másquil es una obra, otra vez, es un canto o es una poesía diseñada para dar instrucción a la gente. Y aquí David utiliza su experiencia en la cueva para resaltar el modo precario de vida que tuvo. Estaba viviendo escondido, escapando, entonces estaba viviendo de una manera bastante precaria. Su refugio es una ilustración vívida de su queja y nos deja así un camino en el cual podemos llegar a nuestro Dios cuando nos sentimos en una situación similar. Así la historia nos lleva a las consecuencias ahora sí del pecado de David. Saúl se entera de dónde estaba David por Doeg, quien había visto a David con Ahimelech, por lo que manda a matar a todos los sacerdotes de la región en venganza por haberlo ayudado. Sus soldados no quieren hacerlo, pero Doeg no tiene tantos escrúpulos como los soldados de Saúl. Y Doeg mata a los sacerdotes, a los 85 sacerdotes. Y aquí tenemos otro másquil de David, el Salmo 52, que inicia así: ¿por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante. Tu lengua, como navaja afilada, trama destrucción y practica el engaño. Amas más el mal que el bien. Prefieres la falsedad a la verdad. Selah, lengua embustera. Te encanta ofender con tus palabras. Y aquí tenemos otro término interesante. Selah. Yo no sé cuántas veces lo han visto cuando leemos los salmos. Algunas versiones, la Reina Valera lo marca siempre como Selah, NBI también lo marca como Selah. Otras versiones ya más actuales lo marcan como intermedio o interludio. Este término Selah es un término hebreo musical, de hecho, que significa pausa o interludio, justamente, ya que este salmo estaba pensado para ser entonado con un coro. El título dice al líder del coro o al director del coro, al director musical del coro, algunas otras versiones dicen. Entonces, este salmo, en concreto el 52, tenía que ser entonado con un coro, tal como lo dice el título, y era necesario que hubiera ciertas pausas. En algunas ocasiones estas pausas eran interludios musicales que le daban continuidad a la obra. Nada más para que lo tengamos allí presente, cada vez que vean ahí el Selah en los salmos, era una pausa. Se leía todo lo que estaba allí y había una pausa. Pausa donde se estaban tocando instrumentos o el coro de fondo estaba haciendo música. La travesía de David continúa ahora en Keilah, una ciudad que los filisteos tomaron. Y aquí resaltamos algo que David va a hacer prácticamente toda su vida: consultar al Señor. Esta es una práctica que David tenía, que le valió muchísimo, consultar al Señor para todo, tal como lo hacía Moisés en su momento. Cada vez que David iba a tomar una decisión, tenía por práctica consultar a Dios para saber si lo que tenía planeado era lo correcto o tenía que cambiar totalmente sus planes a lo que el Señor le indicara. A diferencia de Saúl, que hacía las cosas por su propia cuenta. Las pocas veces que David no hizo esto, veremos cómo le fue muy mal, tal como allí con Ahimelech. Pero Saúl sigue persiguiendo a David sin descanso. Jonatán sigue apoyando a David, incluso a escondidas de su padre. Aquí, durante su estancia en el desierto, David compone el Salmo 63, cuando los cifeos confabulan con Saúl. David se entera de esto y escribe el Salmo 54 también, titulado: al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda
másquil de David, cuando gente de Sif fue a decirle a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Así se llamaba, así era el título del Salmo como tal. De hecho, algunas versiones marcan toda esta instrucción como parte del Salmo, casi casi como si fuera el primer versículo. Entonces lo ponen así al director. Versículo 1, al director musical, acompáñense con instrumentos de cuerda. 2, másquil de David, cuando gente de sí pueda decirle a Saúl, no está David escondido entre nosotros. Y el versículo 3 es el versículo 1 de cómo lo tenemos ordenado. Entonces, nada más para que lo tengamos allí presente. Saúl empieza a pisarle ya los talones a David, ya lo tiene ahí bien cerquitas. Y esto ya se volvió una persecución prácticamente de película, hasta que sucede algo que hace cambiar los planes de Saúl. Los filisteos se dan cuenta de que el rey anda distraído en una campaña de búsqueda y queriendo matar a David, y aprovechan su distracción para entrar a Israel y saquear al país, por lo que Saúl tiene que regresar a poner orden en su territorio. Y esto le da tiempo suficiente a David para escapar de una captura inminente. De pronto los papeles se invierten drásticamente. Saúl vuelve a buscar a David y ahora es Saúl el que se encuentra en una posición vulnerable. Al regresar de pelear contra los filisteos, localizan a David y van en su búsqueda. Pero cuando Saúl hace una parada técnica para hacer de sus necesidades allí en una cueva, no se da cuenta de que David estaba escondido en esa cueva. Y sin que se diera cuenta, rasgó parte de su vestidura. Y allí, en ese lugar aislado, David pudo detenerlo todo, asesinando allí a Saúl. Pero él sabía que no iba a ser rey de esta manera. Dios lo había escogido, pero no iba a subir al trono con ese ejemplo. Es por eso que en un acto de misericordia, pero sobre todo de respeto a Saúl, el rey, y de respeto a la voluntad de Dios, le perdona la vida y le muestra a Saúl que tuvo su vida en sus manos. Así Saúl reconoce la calidad moral de David y que es él quien será su sucesor. En medio de este caos emocional, Saúl hace prometer a David que no termine con su descendencia, a lo que David acepta el trato y se separan cada uno por su lado. Esta experiencia le sirve a David para componer el Salmo 57, que lleva como título al director musical, sígase la tonada de No destruyas, Mictam de David, cuando David había huido de Saúl y estaba en una cueva. El capítulo 25 abre con un evento importantísimo, la muerte de Samuel. Tal como vimos la semana pasada, Samuel, a pesar de que ambos libros llevan su nombre, no los escribió él completos. Es muy probable que escribiera al menos hasta la experiencia de David del capítulo anterior. Posterior a esto, se le atribuye la escritura al profeta Natán y a otros editores posteriores. Si bien Saúl era el rey, Samuel era el líder espiritual de la nación. Desde su muerte hasta que David ascendió al trono, Israel no tuvo un líder espiritual para guiarles. Y la historia de David, Nabal y Abigail nos muestra un par de cosas. En primera instancia, cuánto había crecido el ejército de David. También el hecho de que Nabal no fuera para nada consciente de las costumbres de hospitalidad de su pueblo. Y en tercer lugar, las cualidades de Abigail y su capacidad para ver el panorama completo de la situación, para actuar eficazmente y dar lugar a Dios para que obrara de acuerdo a su voluntad. Esto le valió que después de la muerte de su esposo, fuera tomada por David como su esposa. Y aquí tenemos el registro de que para este momento, David ya tiene 2 esposas. ¿Esto quiere decir que la Biblia acepta y promueve la poligamia? No. Es el ejemplo de lo que va a llevar a David muchas veces al pecado. La Biblia, otra vez, como les decía hace rato, no nos oculta los fallos, incluso de sus más grandes personajes. Al contrario, nos lo muestra tal como fueron, con sus aciertos, con sus virtudes, así como con sus errores más terribles, tal como lo veremos más adelante con el mismo David. Y nuevamente, en una situación muy similar a la de la cueva, David le vuelve a perdonar la vida a Saúl. David no entiende por qué Saúl está tan empeñado en matarlo, pero aún con todo eso le tiene suficiente respeto como para volverle a perdonar la vida. Y ten en cuenta esto para más adelante, porque David tenía aún miedo de lo que Saúl pudiera hacer con él, así que prefirió quedarse a vivir con los filisteos, ya que sabía que Saúl no tenía el ejército lo suficientemente grande como para ir a buscarlo, no lo iba a hacer. Entonces, durante su estancia de 1 año y 4 meses, comenzó a conquistar algunos territorios ahí con los filisteos, pero le mentía a Aquis, uno de los reyes, sobre los lugares que conquistaba. Otra vez, tenemos a David mintiendo.
Sin embargo, Aquis comenzó a confiar más y más en David al grado de hacerlo su guardia personal junto con su ejército. Los filisteos se vieron más fortalecidos, por lo que nuevamente se levantaron en guerra contra los israelitas. Cuando Saúl vio el tamaño del ejército filisteo, tuvo miedo y quiso consultar a Dios. Sin embargo, Dios ya había emitido un juicio sobre Saúl, por lo que no le contestó ninguna de sus peticiones. Y por eso Saúl, en una medida drástica, fue y consultó con un amerio. Con esto clavó el último clavo en su ataúd. Samuel, regresando a la vida como espíritu, le dijo a Saúl que esto ya era el colmo. O sea, ya era el colmo de lo de Saúl, por lo que le dice las palabras más duras que Saúl pudo escuchar. Primero de Samuel 28. El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se van a unir a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Saúl, completamente agobiado, se desplomó y tanto la medium como sus hombres tuvieron que cuidarlo y alimentarlo para que se repusiera. Nuevamente, el estado de Saúl está cada vez más y más y más deplorable. Y en el capítulo 29 tenemos un suceso muy interesante. David iba con los filisteos a pelear contra los israelitas. Al final no pasó nada y no tenemos manera de saber si David hubiera peleado junto con ellos. Pero Dios en su misericordia no permitió que David tuviera que tomar esta decisión e hizo que lo regresaran a su tierra. Allí de vuelta se dio cuenta que los habían saqueado y se habían robado todo, incluso se habían llevado a sus esposas, por lo que se levanta en batalla contra los amalecitas, de la cual sale victorioso nuevamente consultando a Dios antes de hacer cualquier cosa. Y llegamos hacia un punto climático en la historia, la muerte de Saúl y de Jonatán. La batalla fue terrible para los israelitas. Primero murieron los 3 hijos de Saúl y posteriormente Saúl, alcanzado por flechas, terminó gravemente herido. Al final Saúl prefirió suicidarse antes de que los filisteos lo capturaran. Sin embargo, los filisteos, cuando encontraron su cuerpo, hicieron algo muy común de la época: expusieron su cuerpo a la vista de todos. Esto mostraba la superioridad sobre otros reinos. Pero un grupo de habitantes de Jabes, al enterarse de eso, se mostraron valientes y fueron a darles un funeral adecuado a la familia real. La vida de Saúl termina con las palabras descritas en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas 10, que lo leímos, del 13 al 14. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues desobedeció su palabra y buscó el consejo de un amedio, en vez de consultar al Señor. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí, en esta parte de la historia donde estábamos leyendo de todos lados, nos cuentan justamente la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, el cual, debido a que la nodriza se enteró de que se había muerto, tuvo miedo porque dijo: ok, ya mataron a Jonatán, ya mataron a Saúl, van a venir a matar al hijo de Jonatán, que es el sucesor en la línea de gobierno. Entonces la nodriza agarra a Mefiboset, se echa a correr y en el camino se le cae el chamaco. Así se escapa la mujer con el chamaco y aquí lo va cargando y así va cargando no sé cuántas cosas y de pronto en medio del camino, ¡pum!, se le cae el bebé. Y entonces el niño queda tullido. Es lo que nos narra esta parte de la historia. Y así es como cerramos con toda esta parte del primer libro de Samuel. Y entramos ya nada más para cerrar, aquí nos vamos a quedar, con lo que nos dice la serie de salmos que leímos, del Salmo 120 al 134, que estuvimos leyendo allí. Estos se denominan los cánticos de los peregrinos o los cantos de las subidas. Estos salmos o estos cantos eran entonados por los peregrinos que viajaban a Jerusalén para las fiestas anuales. Técnicamente, en la cronología, estos deberían de ir muchísimo tiempo después, pero nos los ponen aquí por algo bastante interesante. Cada salmo es un paso de este viaje que hacían, de esta peregrinación. El Salmo 120 comienza el viaje desde una tierra distante hasta un entorno hostil. El 122 describe a los peregrinos que llegan a Jerusalén. Y el resto de los salmos se acerca cada vez más y más y más al templo y mencionan características de Dios. Si bien estos se empezaron a entonar muchos años después del momento histórico que los tenemos ahorita, estamos situados en este momento porque nos dan otra vez esta palabra que escuchamos hace rato, Selah. Nos dan un interludio
de lo que acaba de pasar. Es como con Saúl se cierra una sección completa. O sea, con la muerte de Saúl y de sus hijos, se cierra una sección. ¡Pam! Vamos a darle cierre a esto. Y entonces tenemos esta serie de cantos como un interludio a lo que va a venir después, a lo que va a venir ahora sí con la historia de David como rey, ya una vez que él ascienda al trono. Entonces nos están dando este adelanto de lo que va a empezar a hacer el pueblo una vez que David tome Jerusalén y después que Salomón construya el templo en Jerusalén. Entonces nos quedamos aquí, hermanos, porque ya nos pasamos el tiempo, no había visto el reloj, perdónenme, discúlpenme. Aquí voy a terminar la grabación